Le damos la más cordial bienvenida a cada hermano, cada hermana que ya está con nosotros en sintonía desde los distintos países del mundo que están conectados. Estamos desde la ciudad de Puerto Armuelles en Panamá transmitiendo el programa radial del año bíblico. Y bueno, hoy nos corresponde el viaje por las páginas bíblicas. Estamos en Primera de Crónicas. Hoy corresponden los capítulos 17, 18 y 19. Seguimos repasando o conociendo más detalles sobre la vida del rey David, ese hombre que la palabra de Dios nos revela que su corazón fue conforme al corazón de Dios y que aún después de tantos años de su vida y su muerte, sigue el Señor hablando por él. A Dios sea la gloria por estos hombres, estas mujeres que dejaron grandes testimonios y que nos sirven, nos sigue siendo útil para nuestra formación y para nuestro desarrollo en el pueblo de Dios. Vamos entonces a obtener ya la oración de inicio para emprender nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos, Padre bueno, si solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor? Gracias por esta gloriosa oportunidad que nos concedes de hablar contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti. Señor, sabemos que delante de ti no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones que ofenden tu nombre, Padre. Ayúdanos a corregir, a cambiar, a ser transformados día a día, pues el poder de tu palabra transforma nuestra forma de vivir, transforma nuestros caracteres, nuestros temperamentos, Señor. Permítenos, oh Dios, que esta palabra que se ha de leer, que se ha de explicar, sea de bendición, pues tú pones en nosotros la oportunidad de compartirla, pero está en tu voluntad que cada corazón que la escuche pueda ser tierra fértil y pueda germinar y dar fruto, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, oh Dios, porque tú has permanecido con tus hijos, nos guardas, nos proteges en nuestras entradas, en nuestro salir. Tú estás con nosotros, Señor. Bendice cada niño, cada joven, cada anciano, Señor, cada persona que necesita de ti. Hay muchos oyentes de distintos países, Señor, que tú conoces sus necesidades, sus carencias, que necesitan de ti, Señor. Y si tú le das la oportunidad de estar conectados para escuchar, es porque tienes un propósito grande en sus vidas, Señor. Ayúdales, oh Padre bueno, ten misericordia de aquellos que han perdido familiares, están de luto. Tú eres el único que puedes dar el consuelo al alma. Ten piedad, oh Dios, bendice a cada uno que está ya conectados y los que han de entrar, Señor. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, como dice el hermano Elías Miranda, ¿verdad? Vamos a sujetarnos los cinturones para emprender el viaje por las Sagradas Escrituras. Iniciamos entonces con el capítulo 17 de Primera de Crónicas. Tenemos entonces historias que ya están narradas en el libro de Samuel, pero como les he dicho, tienen algunos detalles que realzan un poco más y dan belleza a estos relatos bíblicos que son de gran bendición para nuestra vida y nuestra edificación. Escuchemos. Libro Primero de Crónicas, capítulo 17. Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo. En aquella misma noche fue palabra de Dios a Natán diciendo: Ve,
y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. En todo cuando anduve con Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así dijo Jehová de los ejércitos, yo te tomé de la majada, de detrás del ganado, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y he talado a todos tus enemigos de delante de ti, y he te hecho grande nombre, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar a mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite por sí, y que no sea más conmovido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Hágote además saber que Jehová te ha de edificar casa. Y será que, cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternalmente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Mas yo lo confirmaré en mi casa, y en mi reino eternalmente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, y estuvo delante de Jehová, y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa? Que me has traído hasta este lugar. Y aun esto, oh Dios, ¿te ha parecido poco? Pues que has hablado de la casa de tu siervo para más lejos, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Y qué gente hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiera un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando las gentes de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo de orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Maravilloso relato que nos cuenta este capítulo, pues de ver los distintos puntos. Tenemos acá que David tiene un reino estable, económicamente, socialmente, está bastante estable. Ya él estaba morando en su casa y él le confiesa a Natán, profeta, que se sentía incómodo, se sentía triste, quizás porque
el arca del pacto, lo más preciado del pueblo, habitaba debajo de cortinas y él estaba viviendo en una casa amplia, hermosa, hecha de madera de cedro, que, como habíamos leído en los capítulos anteriores, el rey Hiram le había provisto de buen material y de personal idóneo para esta casa. Y esto lo hizo sentir incómodo y le detalla que él necesita, que él quiere hacer algo para Dios, hacer una casa especial. Y el profeta, pues, conociendo el corazón de David, teniendo el testimonio de cuánto es agradable a Dios lo que hacía David, pues de una vez le hace el pronunciamiento, le dice: mira, haz todo lo que está en tu corazón, porque es que Dios está contigo. Y precisamente esa noche Jehová aborda al profeta Natán. Inmediatamente el Señor le da a conocer cuál es su veredicto. Y esto es sorprendente, porque imagínese, el profeta le dice a él: todo lo que tú quieras hacer, pues hazlo, porque Dios está contigo y no hay problema. Y esa misma noche el Señor le aborda al profeta y le dice: no, no es así. Él no me va a edificar casa. Dile a mi siervo David que así he dicho yo: tú no me vas a edificar casa en que yo habite, porque desde que yo saqué a todos desde la tierra de Egipto, yo estuve morando de tienda en tienda. El tabernáculo estuvo morando en tienda. Y donde quiera que estuve con el pueblo, ¿acaso que yo le dije a alguno de los jueces de Israel, a los que mandé que guiaran al pueblo, les mandé a decir: ¿por qué no me han edificado casa de cedro? No, no. Porque esto no lo va a hacer así, porque le vas a decir a mi siervo David que yo, Jehová de los ejércitos, yo lo tomé a él del redil, de detrás de las ovejas, de allí donde quizás pasaba desapercibido aún por sus familiares, por el pueblo, de allá de atrás. Yo lo tomé a él y lo puse por príncipe. Lo puse por príncipe sobre mi pueblo. Y yo he estado con él desde que lo entroné, desde que lo ungí, desde que lo puse como príncipe. Lo he plantado para que él habite en el pueblo y no va a ser removido. Es más, todos sus enemigos yo se los he entregado. Y desde que él inició conmigo, pues yo con él he permanecido. Pero le vas a decir a él que cuando sus días ya hayan llegado a su fin, yo voy a levantar descendencia después de él y voy a tomar de entre sus hijos y voy a afirmar su reino. Y ese me va a edificar casa y yo voy a confirmar su trono eternamente. Esta promesa se conoce como promesa mesiánica y nos lleva a ver la amplitud y la magnitud de la fidelidad de Dios a través de su palabra. Pues si bien David tuvo en su corazón edificarle al Señor una casa maravillosa de cedro, oro, cuánto botín habían tomado ellos de las guerras y de sus enemigos, y David había reservado para construir esta majestuosa casa al Señor. Pero el Señor, en su sabiduría, en su perfección, le manda a través del profeta Natán: no, dile que él no me va a edificar casa, dile que no. Yo lo tomé a él detrás de la majada, de allí, detrás del rebaño. Yo lo tomé, lo puse por príncipe a él. Y que yo he estado con él desde que inició y le he dado la victoria a través del tiempo y sus enemigos han sido vencidos. Pero dile que no será él quien me edificará casa. Será uno que saldrá de él. Y no solamente va a hacerme casa, sino que yo le voy a hacer casa a David eternamente. Y entonces allí confirma la promesa, pues, que se dice en Hebreos 1:5, cuando el Señor habla de Jesucristo, cuando le dice que Él sería por Padre
y por hijo. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Haciéndose referencia entonces a Saúl, que tristemente él fue quitado, su misericordia abandonó. La desobediencia, el orgullo, hizo que él abandonara la oportunidad que Dios le había dado. Y le promete entonces Jehová a David esta promesa, que se llevó a cabo, por supuesto que sí. Y le dice de una manera especial: yo voy a confirmar su casa y el rey, si yo le confirmaré mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. De esa manera, maravillosamente, el Señor le da la promesa para corroborar que de la simiente de David, de la genealogía de David, entonces vendría el Cristo, nuestro amado Redentor. Y por eso nosotros también escuchamos en los evangelios cuando a Jesucristo lo abordan y le dicen: Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque tenía esta característica. E incluso en el libro del Apocalipsis se le nombra a Jesucristo como la raíz de David, el linaje de David, corroborando entonces la promesa que el Señor le dio a David por boca del profeta Natán. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, el versículo 33, nos habla cuando el Señor, a través de el ángel, le revela a María: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Allí entonces lo recuerda el ángel Gabriel también, esta promesa que Jehová le entregó al rey David. Y sucede que al día siguiente, entonces Natán se dirige a la casa de David y le cuenta todas las palabras, toda la conversación que Jehová tuvo con el profeta. Toda esa visión se la detalló a David. Y David, al escuchar toda esta manifestación de Dios, entonces entra y delante de Jehová se humilla y le pregunta: Señor, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que tú me hayas traído hasta este lugar? Porque te ha parecido poco que me has dado tanto, me has permitido ser príncipe en tu pueblo, que ahora tú me has dado esta promesa que me tendrás entonces este reino para siempre. Él se sintió pero tan pequeñito, David se sintió tan indigno de esta promesa que el Señor le revela, que se humilla y le da a Dios toda la exaltación. ¿Qué más puede añadir David? Le dice: pidiendo de ti para glorificar a tu siervo, porque es que tú conoces a tu siervo. Y le hace referencia en la oración: tu amor, el amor de tu siervo, y según tu corazón tú has hecho toda esta grandeza para hacer notorias tus grandezas. No hay semejante a ti, Señor, ni hay Dios sino tú, según las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Y hace referencia al decir: ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerse nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste a Egipto? Le dice: tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Qué manera de entender la magnificencia, el poder, el amor de Jehová para con este pueblo, pues hasta la presente fecha, como es bien conocido, otros pueblos más grandes, más poderosos, ya son parte de la historia, pero este pueblo Israel permanece hasta la presente fecha como evidencia clara de la existencia del Dios de Israel. Y ha arremetido el enemigo contra este pueblo, claro, porque una de las más grandes evidencias que nosotros podemos constatar es la existencia del pueblo de Israel.
y le corona la oración diciéndole, bueno, Señor, ahora haz conforme a lo que le has prometido a tu siervo y a su casa, que su casa sea firme para siempre, y haz como lo has dicho, que permanezca entonces y así sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que tu fama se extinga por todos los lugares y digan, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios de Israel, y que la casa de David tu siervo sea firme. Y le dice, porque tú me revelaste al oído todo lo que ha de hacer y que has de edificarle casa. Yo, Señor, yo he querido edificarte casa a ti y tú entonces me has prometido que me harías casa a mí. Así de maravilloso y misericordioso es el Señor. Entonces aquí podemos asegurar que el Señor le juró a David, le prometió que le daría entonces una casa, que le haría lo haría dueño de esta promesa, de edificarle casa para siempre. Y así lo hizo y así lo cumplió. Esto que nosotros entendemos, que nosotros leemos y que a través de la historia se puede corroborar, nos afirma en la palabra de Dios que el Señor cumple a cabalidad todas sus promesas, ninguna de ellas deja de cumplir, porque el Señor es fiel y sus promesas son eternas. Libro Primera de Crónicas, capítulo 18. Después de estas cosas aconteció que David hirió a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus vías de manos de los filisteos. También hirió a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo, hirió David a Hadarezer, rey de Soba, en Hamat, yendo él a asegurar su dominio al río de Éufrates. Y tomóles David 1000 carros, y 7000 de a caballo, y 20,000 hombres de a pie. Jarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los siros de Damasco, en ayuda de Hadarezer, rey de Soba, David hirió de los siros 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria, la de Damasco, y los siros fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová salvaba a David donde quiera que iba. Tomó David también los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadarezer y trájolos a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de Cun, ciudades de Hadarezer, tomó David mucho metal, de que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y vasos de bronce. Y oyendo Tou, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadarezer, rey de Soba, envió a Adorán, su hijo, al rey David, a saludarle y a bendecirle por haber peleado con Hadarezer y haberle vencido, porque Tou tenía guerra con Hadarezer. Envióle también toda suerte de vasos de oro, de plata y de metal, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Ammón, de los filisteos y de Amalec. A más de esto, Abisaí, hijo de Sarbia, hirió en el valle de la sal 18,000 idumeos, y puso guarnición en Edom, y todos los idumeos fueron siervos de David, porque Jehová guardaba a David donde quiera que iba. Y reinó David sobre todo Israel, y hacía juicio y justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilú, canciller. Y Sadoc, hijo de Achitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sausa, secretario. Y Benaías, hijo de Joiada, era sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Bueno, y aquí tenemos varias curiosidades. Cuando uno va leyendo y se va metiendo en la historia, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. Yo estoy leyendo y yo como que me transporto al lugar de los acontecimientos. Yo soy allí como testigo ocular. Yo me imagino estar allí
en cada historia bíblica, ¿no? Y cuando uno ve la manera en que Dios enviaba a su ejército a pelear, a las conquistas, y cómo el Señor se gozaba en darle la victoria a su pueblo. Esto era, y las estrategias que el Señor les daba para que ellos la aplicasen y obtuvieran la victoria. Y bueno, y uno puede decir, bueno, pero el Señor en oportunidades el Señor ni siquiera permitió que su ejército sacara espadas, porque Él se encargaba de darle la victoria, y lo hizo pues cuando Asiria estaba provocando al rey Ezequías y estaba ya para invadir Jerusalén. Un solo ángel salió y mató a 185,000 hombres, y el ejército del Señor no tuvo necesidad de usar espada. Pero el Señor usa como Él quiere en determinado tiempo. Él es sabio, Él es soberano. Y aquí nosotros vemos cómo Dios de una manera especial le permitió a David y a aquellos hombres tomar poder, en el sentido de que vencía. Es decir, el Señor iba a través de estas guerras dando a conocer su poder, y su nombre era exaltado, porque nos revela la palabra de Dios que las demás naciones le temían al pueblo de Israel, le temían al nombre de David, porque había un ingrediente que los demás reyes no poseían, y era nada más y nada menos que la asistencia de Jehová, Dios de los ejércitos, que en oportunidades nos revela la palabra de Dios, que Él les dice, yo iré delante de vosotros y les daré la victoria. Así, ¿quién no sale a pelear, verdad? ¿Quién no sale así a la pelea si el Señor te está diciendo tranquilo, yo voy al frente, yo voy a darte la victoria? Ah, bueno, como dice el chavo, así pues sí, directico. Y qué bonito es ver cómo este hombre, de una manera especial, peleó las guerras de Jehová. Él derrotó en esta oportunidad. En el capítulo 18 nos revela su palabra que derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó esta ciudad Gat y sus villas de mano de estos incircuncisos. También derrotó a los moabitas, derrotó a esta gente y trajo de ellos gran botín. También Dios le permitió derrotar a Hadad-ezer, el rey de Soba en Hamat, y este hombre le permitió entonces, así David, Dios le permitió alcanzar dominio de estas tierras. Y nos dice que él tomó 1,000 carros. David se apoderó de 1,000 carros, de 7,000 de a caballos y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos estos carros. Solamente dejó 100 carros para él. Solamente dejó. Y esta práctica que ellos hacían de desjarretar era dañarle el tendón a los caballos, a las bestias, de modo que ya no servían para ir a la guerra, sino solamente para labores agrícolas. Estos animales quedaban condenados solamente para ser usados como bestias de carga, como animales para actividades de la agricultura, pero para salir a batallar ya no serían útiles. Y entonces cuando los sirios que estaban en Damasco, recordemos que la capital de Siria es Damasco. Salen en ayuda de este rey. David también los hirió de ellos, nada más y nada menos que 20,000 hombres. Y entonces David puso guarnición allí en Siria de Damasco, y los sirios tuvieron que ser subyugados por el reino de Israel, y le trajeron a David presentes. ¿Saben por qué? Y aquí está la clave en el versículo 6. Porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Entonces uno lee todas estas hazañas, todas estas guerras, y lee cifras elevadísimas, y uno dirá, ¿y cuánto sería entonces el ejército, el número de hombres que componían el ejército de Israel? Yo estoy segura que no eran muchos, porque Dios era el que le daba a ellos la victoria, y donde quiera que David iba, el Señor
lo guiaba, lo acompañaba. ¿Y qué permitía David esto? Tenía una íntima comunión con Dios. Señor, iré, me vas a dar la victoria. Y el Señor le respondía, anda, porque yo estaré contigo, porque te voy a dar la victoria. No era el hombre quien se imponía en estas guerras, era David con una dependencia total y absoluta de Dios. Y allí radicaba entonces la bendición de las guerras que él le hacía a Jehová, porque era Jehová quien lo ordenaba, quien lo preparaba y quien efectivamente le daba la victoria. ¿Y qué hacía David al despojar a sus enemigos de todos los botines? Todo eso lo dedicaba a Dios. Todo lo que tenía, lo que le permitía a Dios tener, lo entregaba a Dios. Y entonces nos revela la palabra de Dios que David tomó escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer. ¿Y qué hizo? Pues los trajo a Jerusalén, los consagró a Dios. Todo eso es impresionante, todo lo que el Señor le otorgó a este guerrero, pero que en toda su humildad y su sabiduría, él lo dedicó a Dios. Y más adelante vemos cómo Salomón utilizó esta cantidad de riquezas para la construcción del majestuoso templo. De esa manera vemos el proceder de David, un hombre dependiente totalmente de Dios, pero que su ofrenda mejor era para Dios. Entonces, así como él recibía de Dios, también le entregaba a Dios. Y nos dice entonces que todo es muchísimo bronce que David había traído de las ciudades de Hadadezer. Con ese bronce Salomón hizo el mar de bronce y las columnas y utensilios con los que se edificó el templo de Jerusalén, que nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Porque siglos después todo este mar de bronce, estas columnas, fueron llevadas por Nabucodonosor a Babilonia. Miren todo lo que trae una cosa. Cuando el pueblo permanece fiel a la voluntad de Dios, atentamente escuchando las instrucciones de Dios, el Señor derrama bendiciones en cantidad, a raudales. Pero cuando damos la espalda a la voluntad de Dios, entonces, así como el Señor nos dio, también permite que se nos despoje, porque así es la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Entonces, todo esto cuando sucedió, Toi, el rey de Amat, que escuchó que él había deshecho del todo al ejército de Hadadezer, el rey de Soba, él envió a Adorán, a su hijo, al rey David, y le envió saludos y bendiciones por haber peleado contra Hadadezer y haberle vencido. ¿Por qué? Bueno, porque Toi tenía guerra con Hadadezer. Y aquí se cumplía el dicho, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y esto sucedió aquí con Toi. Y él envió toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce para resaltar la gran bendición de haber vencido a su enemigo. De esta manera David sigue acumulando riquezas para emprender esa majestuosa construcción, recogiendo oro, plata, todo lo que había despojado a las naciones que habían hecho guerra contra Israel. Todas las naciones en allí, los edomitas, los moabitas, los amonitas, los filisteos y los de Amalek. Todas estas naciones que fueron vencidas por el ejército de Israel, pues David aprovechó todos los despojos para entonces tener una gran fortuna para la construcción del templo de Dios. Además de esto, Abisai, el hijo de Sarbia, destrozó en el Valle de la Sal a 18,000 edomitas, y él puso guarnición en Edom, y todos los edomitas le fueron siervos de David. ¿Por qué? Bueno, aquí está la clave, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. David reinó sobre Israel y él juzgaba con justicia a todo su pueblo, y Joab, su sobrino, que era el general del ejército, y Josafat, el hijo de Ahilún, era el canciller. Sadoc era el hijo de Ahitob, y Abimelech, el hijo de Abiatar, eran los sacerdotes, y Satpa era el secretario. Benaía, el hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y los peleteos, que eran tribus que se habían adherido al pueblo de Dios, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Tuvo una buena dote David en cuanto a sus hijos, una buena cantidad
de hijos Dios le permitió tener. Y de esta manera podemos recordar la maravillosa mano de Dios cuando es Él quien guía a su pueblo a las batallas. Seguimos avanzando entonces en este viaje hacia el capítulo 19 de Primera de Crónicas. Libro Primera de Crónicas, capítulo 19. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: haré misericordia con Hanán, hijo de Naas, porque también su padre hizo conmigo misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Mas venidos los siervos de David en la tierra de los hijos de Amón a Hanán, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanán: ¿a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores? ¿No vienen antes sus siervos a ti para escudriñar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanán tomó los siervos de David y rapólos y cortóles los vestidos por medio hasta las nalgas y despachólos. Fuéronse pues, y dada que fue la nueva a David de aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados, e hízoles decir el rey: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanán y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Siria de los ríos y de la Siria de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros y el rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y asentaron su campo delante de Medeba. Y juntáronse también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron su tropa a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban por sí en el campo. Y viendo Joab que la haz de la batalla estaba contra él delante y a las espaldas, escogió de todos los más aventajados que había en Israel y ordenó su escuadrón contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, ordenándolos en batalla contra los amonitas, y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me salvarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te salvaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Acercóse luego Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de delante de Abisai su hermano, y entráronse en la ciudad. Entonces Joab se volvió a Jerusalén. Y viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban de la otra parte del río, cuya capitán era Sopac, general del ejército de Hadarezer. Luego fue dado aviso a David junto a todo Israel, y pasando el Jordán vino a ellos y ordenó contra ellos su ejército. Y como David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon con él los sirios. Mas el Sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sopac, general del ejército. Y viendo los sirios de Hadarezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos, y nunca más quiso el Sirio ayudar a los hijos de Amón. Bueno, como hemos dicho, estas historias están relatadas en el libro de Samuel, pero pues por algo están escritas doblemente para reforzar un poquito más el conocimiento. No es casualidad de que se encuentren plasmadas en 2 libros. En esta historia tenemos a los amonitas y a los sirios que son derrotados por el ejército del Señor. Y es que da como curiosidad saber cómo se inicia esta guerra, algo que debió haber
fortalecido las relaciones entre estas naciones, queriendo hacer un gesto de empatía, puesto que Naas, el rey de Amón, había muerto y pues David, al conocer esto y como habían tenido buenas relaciones diplomáticas, David considera prudente enviar embajadores pues para consolarle de la muerte de su padre a este muchacho. Y qué triste, ¿verdad? Él envía a estos embajadores y qué triste la manera en que estos hombres aconsejan a este príncipe, bueno, ya rey, pero notamos esto y qué decadencia o qué tragedia crean la lengua, ¿verdad? Los malos consejos. Pues vemos que nos dice que Anún, el hijo de Anás, dijo, voy a manifestar la misericordia con Anún, el hijo de Naas. David dice, bueno, considerando esto, pues hay que enviarle los embajadores para que den a conocer que también estamos en duelo, acompañamos su pérdida. Y envía entonces a estos embajadores para que le consolasen, pero cuando estos hombres llegaron, los siervos de David, a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, pues los príncipes de los hijos de Amón le dijeron a Anún, ¿tú crees que David envía a estos hombres para honrar? ¿Nos envían para consolarnos? No. Estos más bien vienen a espiar, a inquirir, a reconocer la tierra. Todo esto aparece narrado en 2 de Samuel capítulo 10. Ahí aparece esta historia. Y esto, miren esto que les comentó estos príncipes, ellos hicieron una actuación terrible, porque ellos tomaron a los siervos de David, que se supone que debían haber sido recibidos con respeto, con gratitud, pues fueron humillados de una manera terrible. Y yo me imagino esos hombres, al haber salido de allí, con su barba cortada, qué humillación. Y no solamente eso, sino desnudos, le cortaron sus vestidos hasta las nalgas. Y yo, por eso le digo, uno se imagina, qué terrible situación de estos hombres que llegaron con las mejores expectativas de ser instrumentos de consuelo y recibieron tal respuesta. Este hombre le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. ¡Qué condición! ¿Cómo emprenderían ellos ese viaje? ¡Wow! Y estos hombres se fueron, y cuando a David le llegó la noticia de lo que estos hombres habían sido víctimas, habían sido humillados, habían sido afrentados, él envió a recibirlos. Y le dijeron, bueno, dígale que se queden allí en Jericó hasta que les crezca la barba y entonces van a volver, para que no sean, para que puedan pasar desapercibidos, porque obviamente ellos pudieron haber asistido hasta la ciudad vestidos, porque se pudieron haber vestido, pero el solo hecho de llegar con las barbas cortaditas, ya inmediatamente iban a reconocer, estos fueron los que tuvieron la gran vergüenza de llegar hasta supuestamente consolar a este hijo, y recibieron fue una triste y gran humillación. Y este acto que hizo este hombre por el mal consejo de los príncipes, entonces despertó esta guerra, a tal punto que cuando los de Amón se habían dado cuenta de que esto le había caído muy mal a David, que esto había sido algo humillante, entonces Anún y los hijos de Amón pues fueron y alquilaron por dinero, por sueldo, a los carros y a la gente de caballo de Mesopotamia, de Siria y de Soba. Es decir, cuando ellos vieron que ya el asunto había tomado otro color, pues alquilaron un numeroso ejército para poder enfrentar este mal proceder que ellos habían realizado. Y tomaron a sueldo nada más y nada menos que 32,000 carros, y al rey de Maaca y a todo su ejército. Ellos vinieron a acampar delante de Medeba, y se juntaron también todos los hijos de Amón de las distintas ciudades y se vinieron a la guerra. Cuando David escuchó todo esto,
él lo que hizo fue enviar a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Él ni se preocupó mucho porque sabía quién era el que dirigía las batallas y las guerras del pueblo de Israel. Los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que ellos habían estado alquilando, toda la gente, porque es que miren, le salió más costoso este gesto vergonzoso a los amonitas que haber recibido con humildad las condolencias de David. A veces estos procederes, lo que es el orgullo, lo que es cómo trae desgracia, ¿verdad? Qué innecesario movilizar, cuánto gastó, cuántas personas murieron innecesariamente. Y no era, es que por donde lo colocaban era mayor ganancia que ellos recibieran a estos embajadores de Israel, aceptaran sus condolencias y bueno, paz contigo y paz. Y ahora les toca entonces ellos pagar una gran suma de dinero para tener el respaldo de estos ejércitos, y a la final le trae pérdida, humillación y ruina a la nación, lo que es la manera soberbia de actuar del ser humano. Y Joab entonces se arma y le dice a su hermano: mira, nosotros vamos a tener entonces, vamos a armarnos y vamos a ordenarnos para la batalla. Los reyes que han venido, los que están en el campo, y hace una estrategia, le dice: mira, vamos a dividir estas cantidades de hombres, porque eran los hombres valientes. Vamos a ponernos acá, vamos a ordenar el ejército contra los sirios. Y él puso el resto de la gente pues en la mano de Abisai su hermano, y le ordenó batalla contra los amonitas. Y le dijo: mira, si los sirios fueren más fuertes que yo, pues tú me vas a ayudar, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, pues yo te ayudaré. Y vamos a compartieron entonces 2 escuadrones para enfrentar esta situación. Y da una palabra clave a su hermano. Le dice en el versículo 13: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Me encantó este versículo de este capítulo del 19, el versículo 13, porque aquí nos insta a unir fuerzas, pero que a la final, por el bienestar del pueblo, el Señor iba a hacer lo que mejor le pareciera. Vamos a esforzarnos por nuestro pueblo, y el Señor pues va a hacer lo que mejor a Él le parezca. Qué bonito es descansar en la sabiduría de Dios. Y ellos entonces se acercaron, y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios. ¿Pero qué hicieron los sirios? Huyeron. ¿Quién puso ese temor en estos hombres? Pues Dios. Y los hijos de Amón, cuando vieron que los sirios habían huido, pues también huyeron delante de Abisai, el hermano de Joab. Y entonces, cuando los sirios que habían caído delante de Israel enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban del otro lado del Éufrates, y el capitán era nada más y nada menos que Sofac, el general del ejército de Hadadezer. ¿Qué pasó? Bueno, que a David se le dio aviso de todo lo que había acontecido, y él reunió a todo Israel, cruzaron el Jordán y vinieron hacia ellos, y le ordenó entonces la batalla contra ellos. Cuando David hubo ordenado la batalla, pelearon contra los sirios. ¿Y qué sucedió? El pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. También mató al general del ejército. Todo esto era innecesario. Toda esta cantidad de hombres que murieron era innecesario. Pero la soberbia, la terquedad, el mal consejo que recibió este muchacho, este hombre, causó estrago al pueblo. Y cuando los siervos de Hadadezer, que habían caído delante de Israel, ¿qué hicieron? Concertaron paz con David y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón, porque la pérdida fue letal. Entonces esto nos da a entender qué tristeza cuando la soberbia se apodera del ser humano, y lejos de ser humildes, lejos de tener ese tono de dulzura, de templanza, se apegan a malos consejos. Qué triste, ¿verdad? Todo esto se pudo haber evitado. El Señor le dio la victoria a su pueblo, claro que sí, pero qué lindo es
recordar, esforcémonos. Tenemos que tener ese querer hacer las cosas bien, y el Señor pues va a hacer lo que Él mejor le parezca, pero no podemos quedarnos así, adormecidos. Tenemos que poner de nuestra parte. Me gustó bastante esa expresión de Joab. Así que bueno, hasta aquí entonces llegamos con el programa del día de hoy, agradecidos enormemente con cada hermano que día a día nos acompaña por este viaje de las Sagradas Escrituras. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tus misericordias son cada mañana nuevas. Señor, no podemos estar más seguros sino debajo de tus alas de amor, Señor. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos permites, pones en nosotros el querer como el hacer. Ayuda, Padre bueno, que esta buena semilla crezca en corazones dóciles que te amen, que guarden tu palabra, que se deleiten en ti. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, pues sabemos que no hay hombre delante de ti que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones, Señor, que ofenden tu espíritu de gracia. Ayúdanos cada día a vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. No nos abandones, Señor. Bendice, oh Dios, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Padre bueno. Hay una lista de hermanos a los cuales tú conoces sus necesidades. Aumenta su fe. Dales esa confianza en ti para poder ver obrar tu poderosa mano sanadora a favor de cada uno de ellos. Consuela a los que han perdido sus familiares, Señor. Tú sabes cuán difícil es esta situación, Padre bueno. Ten misericordia y ayuda a los que están pasando por procesos, dificultades familiares, Señor. Ese consuelo, esa fortaleza que viene de ti puede envolverlos, Señor, con tu gracia y tu bondad. Quédate en medio nuestro, Señor. Bendice cada país que está conectado, los oyentes que están en Chile, Señor, en Ecuador, en Alemania, en México, Señor, en Estados Unidos, en Panamá, en estos países que están conectados, Señor, que hasta allá tú les alcances y tu misericordia sea notoria con cada uno de ellos, Padre bueno. Ten piedad los que están en Venezuela, Señor, todos estos lugares que están en tu memoria. No les abandones, Señor. Quédate siempre en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora, Señor, despídenos en paz. Que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.